Hola, buenos días. Bienvenido a nuestra clase número 10 del curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar explorando el tema de la genialidad y su vínculo con las matemáticas y con la ingeniería. Y vamos a establecer ciertas diferencias entre ambos mundos y vamos a ver que, que las competencias, digamos, de un ingeniero matemático son bien distintas de las necesarias para tener éxito en el mundo de, la- de las matemáticas como profesión. Bueno, como es ya tradición en los primeros slides de este curso, me gustaría esta vez, en vez de poner una frase inspiradora, poner una imagen. Como dicen a veces, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí vemos dos escenarios: el de la izquierda, de una persona poco exitosa, digamos, que va encontrando en cada falla un peso que va poniendo en su, en su autoestima en algún sentido. Una persona probablemente que tiene siempre excusas para no seguir avanzando, que no soy bueno, que no soy talentoso, que, que no tengo energía, que el profesor es muy malo, que la universidad es muy mala, que el país es muy malo, que mi familia es muy mala, que mi entorno es muy malo. En ese sentido, tengo todas las excusas necesarias para no desarrollar eh, la mejor versión de mí mismo. Y cuando estas personas piensan en éxitos, digamos, y en logro, tienen mucha experiencia en no lograr nada. Entonces en ese sentido tienen muchas excusas para no intentar nada nuevo, digamos. Y bueno, eso se va anclando en las estructuras de la personalidad que estuvimos discutiendo la clase pasada, y en ese sentido es gente que va generando de manera automática un, un, una serie de afirmaciones que le reconfirman que son poco exitosos, digamos, como tienen esta conversación consigo mismos que es muy negativa. Ahora, la gente que es exitosa va tomando estas fallas, pero las va haciendo para ponerse de pie nuevamente e ir analizando, bueno, qué fue el problema. eh, y van ocupando esas fallas, ¿cierto? Esas, eh, Esos no éxitos para construir sobre ello. ¿En qué me equivoqué en este ejercicio de matemática? Me equivoqué en que en verdad estuve asumiendo de que tal teorema es válido, y no me fijé que las hipótesis. Ok, eso aprendí. Ahora soy mejor persona porque aprendí eso. Eh, Qué sé yo, me doy cuenta que en las noches soy muy irritable. Entonces estoy, eh, las próximas veces voy a poner atención y voy creciendo en ese aspecto también. Yo creo que algo que suele hacer la gente que termina teniendo éxito en el largo plazo es no enfocarse tanto en los logros. ¿A qué me refiero con los logros? Es pasar un ramo, qué sé yo, ganar más dinero, y así, digamos, eh, en estos objetivos más bien tangibles, sino más bien se van preocupando de: ¿estoy haciendo lo necesario para ir en la dirección correcta, sí o no? ¿Cuántas horas efectivas estoy estudiando? Independiente de que si me vaya bien o me vaya mal, estoy creando el hábito necesario para construir el tipo de persona que quiero ser. Estoy poniendo atención al tipo de vocabulario que estoy ocupando, estoy poniendo atención a las horas que le estoy dedicando al sueño, al trabajo.
me estoy preocupando de la energía que estoy poniendo, me estoy preocupando de la alimentación que quiero tener, me estoy preocupando del tipo de- de práctica deportiva, digamos, digamos, normalmente la gente exitosa raramente es exitosa solo en una cosa, digamos. Vamos a ver que en algunos casos no, en particular en un conjunto de el, a ver, en ciertas disciplinas puede no ser el caso, digamos. Pero generalmente la gente exitosa suele ser exitosa multidimensionalmente, a nivel de, de familiar, a nivel profesional, a nivel de autorrealización, etcétera. Entonces, bueno, sin irme mucho más por las ramas, los dejo para que ustedes interpreten como quieran, digamos, esta primera transparencia, el primer slide, donde mostramos, ¿cierto?, un tipo de interpretación ante el error, digamos, que es tan natural en las matemáticas, es lo que nos permite crecer, y el tipo que va tomando esto para ir creciendo y para ir reafirmando, digamos, que él va en la dirección del crecimiento, y no en la dirección de las excusas del por qué soy malo y por qué cada falla me va dañando directamente la autoestima. Entonces, bien, hay, como les decía, ciertas áreas del conocimiento que se han destacado por gente que consideramos genial, que tiene ciertas habilidades, talentos, que son incomparables a los de una persona que podríamos llamar normal. Entonces, en este imaginario colectivo da la impresión de que muchos de estos genios o han sido artistas o han sido matemáticos. Y en este imaginario colectivo vemos a un Einstein, ¿cierto? Con el pelo muy desordenado, ¿cierto? Con la lengua afuera, muy, muy excéntrico en algún sentido, y esa excentricidad le permite pensar fuera de la caja en algún sentido, y empezar a hacerse preguntas que el resto no se hace sencillamente. Y bueno, esto mezclado con una cierta habilidad para la matemática y para la interpretación física lleva a los logros que él fue capaz de tener. A su lado vemos a su amigo Kurt Gödel, también un genio de la lógica matemática. Estos dos personajes se encontraron en Princeton, y también era una persona muy excéntrica. Él era hipocondríaco, él pensaba de que estaba muy enfermo, siendo que no lo estaba, pensaba que la gente le iba a envenenar, entonces le pedía a su esposa que pruebe la comida antes que él. Y bueno, en fin, era una persona muy poco habitual, digamos, y ciertamente muy solitaria. A su derecha vemos a Srinivasa Ramanujan, ciertamente pronuncia mal los dos nombres, es muy difícil de pronunciar, es matemático indio que de la India, que se educó solo, educación matemática muy precaria, digamos, escolar en India, y a él le llega un libro de matemáticas, y él termina aprendiéndoselo casi entero y desarrolla formulaciones alternativas. Y bueno, muy pobre en India, no tenía a quién mostrarle estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las excentricidades de este personaje es, claro, él era tan absolutamente dedicado a las matemáticas que él comía, digamos, hacía todo mirando sus cuadernos de matemáticas, y estaba todo el día consciente, digamos, en este estado de, de concentración absoluta en el desarrollo matemático, ciertamente ignorando que el mundo pasaba fuera de ese libro. Abajo a la izquierda vemos a Paul Erdős, uno de los matemáticos más prolíficos en la historia de las matemáticas. A esto me refiero a uno de los que ha escrito y publicado más en el dominio de las matemáticas. Y muy multidisciplinar, ¿cierto? No solamente en una de las áreas que más desarrolló, que es la combinatoria y teoría de grafos, sino que también en teoría de números, en fin,
personaje extremadamente hábil. ¿Dónde están sus excentricidades? Bueno, él era era un personaje, digamos, que no tenía un lugar, eh, un lugar físico donde no tenía una casa, digamos. Él se pasaba todo el año viajando por distintos lados del mundo, entonces él estaba un mes en Viena con un colega, después iba 2 semanas a Estados Unidos, después pasaba 3 meses de profesor visitante en Londres, y la gente estaba muy feliz de recibirla, digamos, porque era un personaje extremadamente prolífico, entonces invitarlo era básicamente casi seguro tener un artículo publicado ya o en su fase final, con las demostraciones listas y probablemente un, un artículo profundo desde la perspectiva matemática, porque este tipo era muy genial, digamos, pero claro, no hace mucho sentido, digamos, que claro, esa genialidad en este dominio de las matemáticas no vaya acorde también con un modo de vivir un poco más estándar, digamos. Él, como les decía, eh, se pasaba todo el año de un lugar a otro, y no solo todo el año, todos los años, digamos. Bueno, a la derecha tenemos una imagen de un personaje muy interesante en la historia de las matemáticas, que es Évariste Galois. Él a los 17 años muere en un duelo por una mujer. Estamos hablando de los años 1800. Y él, claro, con una pistola cada uno, cuentan no sé cuántos pasos, 10 pasos, y se dan vuelta y ¡pah! Dispara. Pero él no era muy hábil con las armas, y bueno, pierde el duelo, básicamente muere. Y los días antes de su muerte, él escribe sus resultados matemáticos, que hoy día dan origen a lo que hoy conocemos como la teoría de grupos. La teoría de grupos es una parte fundamental del álgebra, de lo que podríamos considerar el álgebra moderna, y en sus bases se encuentra la imposibilidad, por ejemplo, de resolver una ecuación quíntica de manera explícita, ¿cierto? ¿A qué me refiero de manera explícita? Cuando ustedes tienen un polinomio de grado 2, por ejemplo, a cuadrado más bx más cx cubo, ¿cierto? Igual 0, ustedes pueden tener una representación explícita de cuáles son las soluciones de ese polinomio en función de sus coeficientes, ¿cierto? Y es el típico menos b más menos raíz de b cuadrada partido por 4ac por b. Claro, si el polinomio es de grado 3, es mucho más compleja la fórmula, pero existe. Para 4 es muchísimo más complicado, pero existe, pero para 5 no es ni siquiera posible, digamos. Entonces la gente estaba de esa época, digamos, estaba intentando resolver este tipo de polinomios, sobre todo en la escuela italiana. Pero claro, estaban pensando un poco de la misma manera. Galois lo piensa desde la perspectiva de la simetría, ¿cierto? Este menos b, las dos soluciones es menos b y más b. Y esta suerte de simetría en torno al cero, digamos, le da pie para generar esta suerte de teoría de las simetrías, que es lo que hoy día consideramos como la teoría de grupos. A la derecha tenemos a Gregory Perelman, que es un matemático muy interesante en la historia de las matemáticas. Él resuelve una de las conjeturas abiertas más importantes de las matemáticas, es la conjetura de Poincaré. Ya voy a estar hablando un poquito más adelante de eso. Es matemática muy abstracta, digamos, no al lugar tampoco que empiece a explicar esa teoría. Y además que yo tampoco la entiendo de manera tan profunda, así que no es necesario ahondar tanto. Sin embargo, ¿dónde está la excentricidad de este personaje? Bueno, una persona que se gana la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel en matemáticas,
Y bueno, esto viene con mucho dinero, mucho reconocimiento, y él decide no aceptar ese tipo de premio, porque para él haber demostrado ese teorema era suficiente premio, no necesitaba ni dinero, ni reconocimiento, ni nada. Estamos hablando del orden de $1.000.000, así que pocos se resisten a eso, digamos. Pero él no, él tenía una vida, digamos, nuevamente más excéntrica, vivía en la casa de su mamá en San Petersburgo, en Rusia. Y bueno, sigue viviendo de esa manera, creo que hasta hace poco, ni siquiera ahora es profesor de la Universidad de San Petersburgo, pero no es claro, digamos, su devenir. Entonces, bueno, ¿por qué este slide? Un poco para mostrar que hay gente que puede llegar a ser excelente en el dominio de las matemáticas y tener vidas, digamos, muy excéntricas, por decirlo de alguna manera. Esto es muy propio de esta disciplina de las matemáticas, o de la física matemática, o de la física eventualmente, y vamos a darnos cuenta que claro, estas competencias pueden ser explicadas en algún sentido por lo que hoy día podríamos considerar incluso síndromes de la actividad cerebral, y vamos a ver que se manifiestan en el comportamiento de maneras muy particulares. Entonces hay en el mundo de la, de la neurología, de la psiquiatría, un síndrome que hoy conocemos, digamos, que es el síndrome de los savants. ¿Quiénes son los savants? Bueno, es gente que tiene habilidades excepcionales en un área particular. Puede ser el arte, la literatura, eventualmente las matemáticas. No hay muchos en el mundo, muy pocos, pero son realmente extraordinarios para ciertas habilidades muy particulares. Sin embargo, la mayoría tiene algún tipo de discapacidad mental, lesión cerebral o incluso retraso. Vamos a estar viendo algunos ejemplos. Un ejemplo del tipo de capacidades que tienen las personas savants es la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es ser capaz de percibir estímulos sensoriales de manera multidimensional. Entonces, ¿qué ve una persona sinestésica? En esta imagen ve la imagen, ¿cierto? Y además, él ve colores. Entonces, es una imagen que es más rica, digamos, que no pierde información, sino que gana información. Y bueno, ¿cómo es posible que de una imagen que está en blanco y negro, ellos la vean en colores? Bueno, esto se puede explicar hoy día con los avances de las imágenes cerebrales. El cerebro está interconectado a partir de fibras nerviosas, hoy día se llaman tractos nerviosos, ¿cierto? Las neuronas tienen bueno, su núcleo celular, eso es lo que se considera la materia gris, y tienen axones que son muy largos, que o sea, que van de un lado al otro del cerebro, y estos axones como están recubiertos de mielina, esto se conoce como la materia blanca, y van conectando distintos lugares del cerebro. Esta gente tiene conexiones donde el común de la gente no lo tiene. Por ejemplo, ¿qué tienen esta gente sinestésica? Bueno, tienen conectado la parte del procesamiento visual, del procesamiento numérico y del procesamiento de los colores. Tienen esas conexiones. Entonces ellos no pueden ver, digamos, el 2. El 2 lo asocian inmediatamente a un color, distinto al color del 5. Entonces, esto no es solamente una imagen de, de en blanco y negro de píxeles, no. Ellos ya tienen incorporado la abstracción numérica en algún sentido, y no solo la abstracción numérica, sino que le asocian un color. Eventualmente le pueden asociar un sabor, le pueden asociar un sonido, y en ese sentido hace que ciertas interpretaciones musicales, artísticas o incluso matemáticas sean más
más profundas o que tenga más eficiencia de lo que podríamos hacer los que no tenemos esta sinestesia. Ahora, bueno, como todo en el cerebro, todas estas ventajas traen también desventajas, que bueno, tienen más conectadas ciertas cosas, pero también tienen más desconectadas ciertas cosas. Y no es que tener más conectado el cerebro sea algo necesariamente bueno. En fin, bueno, todas estas personas que tienen estas habilidades extraordinarias tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Bueno, tienen un aspecto que es el coeficiente intelectual, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar del coeficiente intelectual. Es esta capacidad de resolver problemas abstractos para para fines muy prácticos, digamos. Es un poco tu inteligencia práctica, no necesariamente es tu inteligencia abstracta, es más bien cuál es tu inteligencia práctica. Y esta gente tiene toda eh, inteligencia, perdón, tiene coeficiente intelectual muy, muy bajo. ¿Qué quiere decir? De que no son independientes para hacer casi ninguna de las tareas, que ni una empresa, compañía, institución los va a querer en sus filas. Y bueno, la pregunta un poco es cómo lidiar, digamos, con esa dualidad, digamos, de quién no va a querer tener un genio, digamos, en su entorno, digamos. Vamos a ver, digamos, cuáles son las de manera multidimensional, digamos, qué son capaces de hacer, digamos, y qué son incapaces de hacer. Vamos a ver el caso de Kim Peek. Bueno, ¿quién es este personaje, Kim Peek? Bueno, es alguien que es capaz de leer ambas páginas de un libro abierto a la vez. O sea, él va leyendo así, taca, 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 y todo le hace sentido. Y no solamente todo le hace sentido, él es capaz de recordar absolutamente todo lo que leyó. Puede leer la Biblia y después recitarla entera de A a Z. Dentro de las cosas que hizo en su vida, él fue capaz de escanear en algún sentido, con memoria perfecta, todas las calles de ciertos países. Entonces tú le podías decir, ¿cómo me voy de la calle Al-Idna en Irán, en Teherán, a la panadería, qué sé yo, no sé qué cosa? Bueno, toma la primera a la derecha, sí, después sigue, dobla a la izquierda en la segunda, que se llama tanto, después haz la rotonda y en la tercera salida sigue derecho y avanza 300 metros, ahí vas a llegar a la panadería. Con su mente, con su memoria. Él era capaz de hacer eso. Bueno, cálculos también aritméticos que no son muy complicados, digamos, pero era capaz de hacerlo, averiguar qué día de la semana está de cumpleaños cualquier persona. Entonces, o sea, yo nací el 6 de noviembre de 1942. Ah, tú naciste un martes, de manera inmediata. Son cálculos que no son sencillos, o sea, son sencillos, pero no tanto, digamos, hay que saber, bueno, qué día es hoy, digamos, y después ir para atrás calculando, pero hay años bisiestos, ¿cierto? Hay años, hay, bueno, claro, no todos los, hay que calcular módulo 7, ¿cierto? Porque las semanas eh, tienen esto, tienen esta ciclicidad, ¿cierto? Pero después están los años, ¿cierto? Y como les decía, hay años que tienen más días que otros y cuando uno tiene que irse muchos años para atrás no es tan sencillo. Digamos, es algo que un computador puede hacer de manera muy sencilla, pero así, como les decía hace poco, digamos, un matemático profesional como yo es posible que lo haga, al menos de manera rápida. Tendré que hacer lápiz, papel y probablemente me equivoque y en fin. Y bueno, también cortar cartas en el casino. Seguramente escucharon de esa técnica bueno, estoy jugando al 21, entonces si han pasado muchas cartas arriba que tienen puntuación arriba de tanto, yo sé que el croupier, o sea, la persona que está repartiendo, en su mazo tiene menos de las de cierta puntuación para abajo, entonces quizás me convenga ahí
adoptar una estrategia de juego que vaya a mi favor. Pero bueno, ¿cuál es el problema de eso? De que la mayoría de la gente no tiene tanta memoria y no tiene tanta capacidad de hacer grupos y recordar qué es lo que ha ido pasando a través del tiempo, pero esta gente tiene esa capacidad. Como les decía, no son muchos y es un tipo realmente extraordinario. Sin embargo, era un tipo que era incapaz de abrocharse la camisa solo. Era incapaz de recordar a qué hora había que comer, a qué hora había que dormir. Era una persona que también tenía tremendos problemas al habla. Tenía problemas bueno, tenía que estar con su papá que lo acompañaba a la biblioteca todos los días del año. Digamos, eso era lo que él hacía. Daniel Tammet es un segundo ejemplo, él tiene incluso récord mundiales, récord Guinness. Él es el que tiene el récord Guinness de recordar la mayor cantidad de números de pi, por ejemplo. Él recitó de manera precisa y exacta 22.514 dígitos de este número irracional, ¿cierto? Que tiene expansión decimal infinita, sin equivocarse nunca. 22.514 el partido. 3,14, 15, 62, 35, 25, 9, y ahí siguió. Hay videos en YouTube de solución de la biblioteca de Cambridge, de Oxford, perdón, y es realmente extraordinario. Imagínense lo que es recordar esa cantidad de dígitos. Pero él es una de las personas que tenía sinestesia, por ejemplo. Entonces, no le requería tanto esfuerzo de memoria, sino que habían secuencias que le hacían sentido desde lo musical. Habían secuencias que le hacían sentido desde los colores. Porque justamente a él se le mezclaban, digamos, esta suerte de sonidos, colores, números, porque tenía esta sinestesia. Otro de los logros extraordinarios de Daniel Tammet es que uno puede hacer una suerte de clasificación de cuáles son los idiomas más difíciles de aprender de una manera más o menos objetiva, ¿cierto? Y cómo se hace ese cálculo es decir, bueno, ¿cuánto se parecen los idiomas entre sí? Entonces uno puede decir, ok, el español no es tan distinto al portugués, son sumamente distintos, pero comparten la raíz, ciertas raíces de palabras, comparten muchas palabras, comparten muchas construcciones verbales, y bueno, en verdad pasa algo más o menos parecido con el italiano, ciertamente son idiomas distintos, pero hablando lentito y haciendo analogía y harto movimiento de mano, uno es capaz más o menos de entender ciertos aspectos de esos idiomas. Y así pasa lo mismo entre el alemán y el inglés, que también tiene ciertas similaridades, el sueco con el noruego, y así, digamos, normalmente países que están muy cerca tienen idiomas que no son tan distintos. ¿Qué es lo que sucede con el islandés? Bueno, Islandia es esta isla que ustedes están viendo ahí con esa etiqueta negra, que está muy lejos de todo. Y ellos, las personas que habitaban en esta isla, empezaron a desarrollar un sistema de comunicación, un lenguaje que no tiene raíces comunes con ningún otro idioma. Entonces es muy distinto. Entonces, bueno, Daniel Tammet fue ahí durante una semana, solo una semana, y fue capaz de hablar de manera fluida el idioma. Eso es extraordinario. Entonces, bueno, nuevamente también hay videos de esto en YouTube que yo los invito a ver porque es realmente extraordinario ser capaz de hacer esto. Bueno, pero bueno, parecido, esta es una persona que también está lleno de problemas, algunos tratables, otros no, pero bueno, tiene un síndrome avanzado de Asperger, tiene muchos temores vitales, digamos, también es bastante hipocondriaco, eh, le cuesta muchísimo establecer relaciones interpersonales,
Eh, no, claro, creo que no ha trabajado nunca para nada, entonces también vive con su pareja que lo mantiene. Son personas, digamos, muy de un trato también, tal vez humano, muy difícil. Stephen Wilshire, ¿cuál es su gran habilidad? Este es un tipo también extraordinario, es capaz de tomar un helicóptero y sobrevolar una ciudad y volver a tierra, y solo con esa información que él obtuvo, esa información visual desde la distancia que le da el helicóptero, volver a tierra y dibujar exactamente la ciudad que él vio, con detalles que son impresionantes. Aquí vemos cómo vemos está sobre Londres, y, y es capaz de dibujar no solamente con una belleza artística, estética, que es sobresaliente, pero es capaz de reproducir exactamente cuántos pisos tiene cada edificio, cuál es la altura proporcional de unos con respecto a otros, cuántos botes habían realmente en el momento en que él sobrevoló la zona, cuántas, cuál es la proporción de áreas verdes con respecto a las áreas construidas. Las proporciones, las distancias, el número de ventanas, todo lo reproduce de manera muy precisa. Y para esto le bastó solo una imagen, para representarla y guardarla de una manera muy precisa en su mente. Entonces, nuevamente, él también es una persona que también con muchas dificultades al habla, muy poca capacidad de concentración en otros aspectos que no son los visuales, y nuevamente, muy difícil llegar a trabajar con esas personas. Como les decía, volvemos al caso del hombre que probó la conjetura de Poincaré, Perelman, que es uno de los problemas milenios. Los problemas milenios son una lista de problemas en los cuales, si uno los resuelve, eh, el, el Instituto Clay, como recompensa, les da $1 millón. Él, como les decía, gana la medalla Fields y la termina rechazando, digamos. Esto habla también de un tipo de persona, digamos, muy particular. Y bueno, no solamente están los que les acabo de nombrar, está lleno de personajes extraordinarios en la historia de las matemáticas. La imagen que ustedes vuelven a ver ahí está por Erdős con Terence Tao. Terence Tao es este niñito que está sentado a él, que termina ganando también la medalla Fields. Y bueno, en una entrevista que le hacen a Terence Tao, también un prodigio de las matemáticas, creo que terminó la licenciatura en matemáticas a los 12 años y ya era doctor en matemáticas a los 18, algo así. Y una de las cosas que él recuerda de esta fotografía, digamos, que él se la muestran después, es que él, cuando estuvo hablando con Erdős, estaban intentando resolver un problema, y él decía que, bueno, de las cosas que le llamó la atención de Erdős es que él siempre lo trató como un igual. No lo veía como un niño, así, mi niñito, te voy a enseñar cómo se hacen los circulitos. No, él estaba hablando con un colega que resultaba tener 8 años, 7 años, pero era un colega, sencillamente. A la derecha de él vemos a Alexander Grothendieck, también un matemático extraordinario, fue uno de los fundadores del movimiento Bourbaki, que seguramente les vamos a estar hablando a lo largo de la carrera. Y él también muy excéntrico, en un momento decía abandonar la vida de matemático exitoso que tenía, y se va a vivir al campo, y a vivir de una manera más bien alejada del mundanal ruido en algún sentido, pero lo que es particular es que lo hacen en el mejor momento de su carrera, digamos. También habían otros aspectos de su vida que eran bastante particulares. Él era apátrida, no tenía un país
al cual, al cual él pertenecía. Eh, Abajo vemos a Cédric Villani, hoy día dedicado a la política, también él ganó la medalla Fields, que tiene también, es muy excéntrico en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Y volvemos a Gregory Perelman, a la derecha. Cómo olvidar también a John Nash, digamos, un personaje que también gana el Premio Nobel en Economía por la teoría de juegos. Y también hay películas de parte de su vida, digamos. Y es interesante ver digamos, cómo él incluso desarrollando una enfermedad mental muy, muy grave, digamos, que le impedía desarrollarse académicamente, familiarmente. Él fue capaz de concebir ideas realmente extraordinarias en el mundo de las matemáticas y finalmente, que fueron muy útiles para el mundo de la economía. Bueno, no hay ejemplos así en el mundo de la ingeniería. La ingeniería no se hace a partir de una buena idea, a partir de un teorema que nadie ha demostrado, ni se hace solo. La ingeniería se hace en grupos de trabajo. Hoy día nadie es capaz de hacer un iPhone solo. Nadie es capaz de hacer un computador solo. Nadie es capaz de entender un computador de A a Z. Hoy día hay gente, digamos, que es muy capaz y muy experta a la hora de hacer software, pero sabe muy poco de hardware. Hay gente que es muy experta en hardware, que es el hardware, digamos, es cuando uno desarma un computador y ve todas esas componentes eléctricas y desconectar una puede ser una catástrofe total. Bueno, esa es la gente que es muy, muy, muy hábil y muy experta en eso y ha pasado su vida estudiando eso, experimentando con eso, viendo cuáles son las posibles fallas, entre otras cosas. Pero claro, esa gente sabe muy poco de aplicaciones, sabe muy poco de lo que es software, digamos, de lo que es un sistema operativo tipo... Pueden haber casos de gente que sepa las dos cosas, digamos, pero es raro que sean expertos en todo. Y después está la gente que está dedicada al diseño de estas cosas, de que sean pequeñas, de que sean transportables, de que la carga, de que sean fáciles de usar. Después está la gente que vive el mundo de Internet, digamos, y que le preocupa la conectividad y que este aparato físico, digamos, sea capaz de conectarse en los distintos lugares del mundo. Y en fin, se dan cuenta que son equipos grandes de gente con distintas habilidades que van formando estas tecnologías que son capaces hoy día de revolucionar el mundo. Del mismo modo, no hay gente que sea capaz de hacer un auto, al menos funcional, un auto moderno, digamos, con todas las capacidades que tienen los autos modernos, de A a Z. Puede haber ahí un inventor loco que haya hecho un auto de A a Z, pero claro, tal vez fue un capricho más bien personal y efectivamente fue capaz de hacerlo, pero no va a ser un auto ni eficiente, ni con todas las bondades que puede tener un auto moderno, ¿cierto? Porque claro, uno requiere equipos y expertices que son muy, muy distintas las unas de las otras. Entonces, bueno, vemos muchas diferencias entre las matemáticas y la ingeniería que ocupa matemáticas para desarrollar soluciones a la industria, a la civilización en general. La parte matemática es más bien un trabajo solitario. La ingeniería, el ocupar el ingenio para el progreso de la civilización es siempre un trabajo en equipo. No basta una buena idea. No basta una buena idea, por ejemplo, para solucionar el coronavirus. Ahí ya vemos que es un problema
multidimensional, donde hay aspectos de la subsistencia en términos de ingreso familiar, también vemos salud mental, también vemos problemas de la infancia asociadas al estar mucho en contacto con pantalla, una edad donde eso no necesariamente es favorable, a problemas de obesidad, muchas veces vinculados al sedentarismo que produce las cuarentenas. Entonces, no basta una buena idea, se dan cuenta que son trabajos en equipos multidimensionales, donde van a haber distintas perspectivas, van a haber distintos escenarios y básicamente en ese sentido resolver el problema es muy distinto a resolver un problema matemático. Pero la civilización no está en el lápiz y papel, la civilización está allá afuera. Entonces el lápiz y papel, la matemática, el software nos puede resolver, nos puede ayudar a vislumbrar o a proponer alternativas de solución, pero no son la solución hay que implementarla, digamos. Y eso también, de eso también hemos estado hablando, sobre todo en las primeras clases. Bueno, también está que el mundo del trabajo es mucho más multitareas, digamos, que el trabajo del matemático abstracto, ¿cierto? El matemático abstracto requiere un nivel de concentración que en el mundo, digamos, de la industria o en el mundo de las instituciones no está, digamos. No sé, no es que el ministro del Trabajo, de Educación, de Salud, él pueda sentarse y concentrarse en un problema por un par de semanas, porque no, ahí van a haber urgencias todos los días, van a haber reuniones urgentes todos los días, el escenario va a cambiar todos los días, entonces es un lujo que no se puede dar. En cambio, un académico, un matemático se puede dar ese espacio, de eso se trata un poco el aspecto investigativo de su trabajo, y en ese sentido es muy distinto. Entonces, vamos un poco... también los tiempos que requieren la resolución de problemas son muy distintos, digamos, en el mundo de las matemáticas más abstractas, un problema puede estar abierto por siglos, por décadas, y bueno, y yo puedo pasar también años intentando resolver un problema y no es tan grave, siento que la vida académica al menos es mucho más multidimensional, entonces uno puede, si no tiene muchos resultados en el mundo de la investigación, uno puede tener resultados en el mundo de la docencia, de la enseñanza universitaria, de la vinculación con el medio, entre otras tareas que tiene este mundo académico, que suele tener en el mundo de la investigación científica. Entonces, claro, los tiempos que hay en este mundo son muy distintos a los mundos que hay en el mundo de la ingeniería, en el mundo de las aplicaciones a la industria, donde normalmente el financiamiento viene por proyectos que se acaban, entonces hay que estar teniendo resultados intermedios. En este mundo del financiamiento de la industria, incluso en ciertos aspectos de la investigación también, hay que ir teniendo resultados de manera con una frecuencia que suele ser no adaptada a ciertos ciclos de la evolución del pensamiento matemático. Entonces, en ese sentido es muy distinto hacer matemática como matemático profesional que se dedica al desarrollo de la matemática a ser un ingeniero matemático. Y un poco si yo pudiera sintetizar en esta última transparencia, qué es lo que les he querido transmitir en esta clase, es que es muy distinto y no hay que confundirse entre ser un matemático que se dedica a hacer matemáticas, un científico cuya área de expertise son las matemáticas, es una profesión muy particular que se trata de desarrollar ideas matemáticas, desarrollar teoremas, demostrarlos, publicar en artículos, digamos, y para esa profesión es muy, muy distinta a lo que es ser un ingeniero matemático que aplica las matemáticas para resolver problemas de la civilización. Son competencias muy distintas, son capacidades muy distintas, son personalidades muy distintas,
y ciertos aspectos de la personalidad o de la genialidad que pueden ser muy útiles para desarrollar matemática pura, pueden no ser necesariamente interesantes a la hora de desarrollar conocimiento, desarrollar servicios en el mundo de la ingeniería matemática. Y muchos de estos matemáticos brillantes que les mostré que fueron capaces de desarrollar teoremas o de resolver problemas matemáticos que llevaban siglos sin resolverse, serían cero atractivos para el mundo de la industria, para el mundo de las instituciones públicas, porque son gente que no es capaz de trabajar en equipo, que no es capaz de, de- de aplicar ciertas ideas al mundo más real. Y en ese sentido, sintetizando, es muy distinta la matemática como profesión que la ingeniería matemática como profesión. Y con eso voy terminando, les agradezco su atención y nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias.